Bueno, queridos, vamos a darle la bienvenida a Manuel Liñán, que graciosamente dijo que sí cuando le propusimos venir a hablar aquí de su trabajo. Así que creo que os va a divertir, os va a interesar. Manuel Liñán es un bailaor y un coreógrafo que ha recibido muchos premios, entre ellos el Premio Max, Premio Nacional de la Danza, solo en España, y otros premios internacionales. Y yo creo que nos va a interesar mucho su trabajo. Así que nada, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. ¿Se me escucha bien? ¿No? ¿Hola? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, voy a empezar hablando un poco de cómo yo empecé y de mi infancia, de mi relación que tengo con la danza, con el flamenco, con la coreografía, para que, bueno, pues para que me conozcáis un poquito y luego seguiremos desarrollando un poco también mi experiencia profesional, como director, como bailaor, como coreógrafo. Y cualquier cosa que queráis preguntar, si queréis podemos ir preguntando mientras hablo también, ¿vale? Bueno, pues yo soy de Granada, nací en Granada en el 80. Y la primera relación que tengo con el mundo del baile es en el colegio. En Andalucía era típico y es típico que existan clases extraescolares de flamenco. Y bueno, es ahí donde empiezo a tener mis primeras relaciones. Veo que me atrae el mundo del baile, que me atraen los complementos. Recuerdo las primeras chicas, que eran chicas, las que veía bailar flamenco. Y entonces es ahí donde decido empezar a estudiar. Tendría como 6, 7 años. Y es donde digamos empieza mi formación, primero de una forma que yo tampoco sabía cuál era, ¿no? Simplemente sabía que me gustaba, me atraía, me gustaba cómo se movían los cuerpos, me gustaba su estética, me gustaban los complementos, y es ahí donde empiezo a bailar, con 5, con 6 años, y de ahí paso a una academia un poco más profesional, que era la misma profesora que daba las clases en el colegio. Y bueno, pues poco a poco me voy formando. Granada es verdad que en aquel momento era un sitio donde no teníamos mucha posibilidad de estudiar, no había muchos maestros. Mi familia también era una familia humilde, no podía permitirse tampoco que yo pudiera estudiar en cualquier academia. Y a partir de ahí, digamos que empiezo a tomar cursos con la gente que viene de fuera, que vienen a dar cursos una semana, con Javier Latorre, con Manolete, con Juan Ramírez, todos bailadores profesionales. Y recuerdo también que empecé a aprender mucho a través de los programas que se televisaban de flamenco, concretamente un programa que se llamaba Puerta del Cante. Me acuerdo que lo grababa en cinta, en aquel entonces que era la cinta, y luego me lo pasaba a cámara lenta con el pause pulsado para poder seguir, para poder estudiar y para poder nutrirme, ¿no? Yo de niño también ya era una persona muy inquieta, tenía mucha imaginación. Cuento todo esto porque lo relaciono también con el aspecto coreográfico y de director, ¿no? Yo cuando jugaba con mis compañeros recuerdo mucho que jugaba mucho al circo, y yo era el que organizaba el circo y decía quién tenía que salir, quién no tenía que salir, cuando venían los leones, el papel que hacía cada uno, el papel que hacía el otro. O sea, era como que tenía mucha facilidad para inventarme las cosas y luego para organizarlas, ¿no? Decía, no, pues tú eres esto, tú tienes que esperar porque tú sales luego cuando él termine, y luego salimos todos, y luego... Y bueno, digo todo esto para aclarar ese punto.
Y al mismo tiempo sigo mi formación, empiezo a trabajar en un tablao en el Sacromonte que se llama el tablao Los Tarantos, y empiezo muy joven, creo que tendría como 14 o 15 años, bueno, pues para poder ayudar en casa y para poder costearme mis estudios. También mi sueño era venirme a Madrid para poder formarme también como profesional, pero bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar también en este tablao. Conocí también a varios maestros de Granada que me invitaban a formar parte de su compañía, de compañías pequeñas que nos movíamos mucho por los pueblos. Y recuerdo también que en estas academias, con estos maestros, ellos me invitaban a que yo mismo montara mis bailes. Y para mí eso era un mundo de fantasía, ¿no? Que te dieran esa carta de libertad. Yo recuerdo que siempre la aprovechaba un montón. Pues tienes que montar un baile. Y digo, pues voy a sacar un sombrero y ahora voy a sacar unas velas. Y tú vas a venir por aquí, vas a poner mantón aquí. O sea, ya de chico era como que no tenía ese miedo que luego quizás viene, ¿no? De voy a hacer esto, no lo hago, voy a hacer esto. O sea, todo lo que se me ocurría lo iba haciendo, lo iba poniendo en práctica. El tablao para mí fue una escuela muy importante para conocerme y para bailar. Yo seguía tomando clases, seguía estudiando, pero luego tenía la posibilidad de en estos sitios, que para mí son templos del flamenco, poder desarrollar todo eso que iba aprendiendo, ¿no? El tablao es un sitio donde vas y donde no hay nada ensayado, donde no hay nada pactado, donde tienes que salir, tienes que bailar, tienes que saber relacionarte con otros compañeros, con otros músicos. No hay iluminación, no hay sonido, no hay digamos, condiciones técnicas, ¿no? Y para mí fue eso una escuela muy importante, ¿no? El poder, mientras que iba aprendiendo, poder desarrollarme luego como bailador, saber relacionarte con los músicos, empezar a encontrar tu cuerpo, a coger peso en el escenario, ¿no? Fue una cosa muy importante para mí. Compaginaba el trabajo, la enseñanza con los estudios, y bueno, tenía un pacto con mi familia que era cuando cumpliera 18 años, no, cuando me sacara el bachillerato de aquel entonces, me podía venir a Madrid. No lo terminé porque ya entre el trabajo y los estudios era imposible para mí. Y bueno, con 17 años me vengo a Madrid. Mi ilusión era estudiar en la Escuela Amor de Dios, un centro de arte flamenco donde hay un montón de profesores. Y pues bueno, me vengo solo con el dinero que tenía ahorrado a invertirlo en mi carrera y en mi aprendizaje, ¿no? Empecé a estudiar con muchos maestros, con las chinas, con Manolete, con Alejandro Granado. Y bueno, tuve la suerte de que llevaría poco tiempo cuando me ofrecen una primera audición para audicionar para una compañía. Era la compañía de Carmen Cortés. Un compañero pues habla conmigo, dice, están buscando un bailarín. Yo venía de Granada, no sabía tampoco bien lo que era una audición, estaba un poco perdido en ese aspecto. Y tenemos esta audición en la compañía de Carmen Cortés, tuve la suerte que me cogieran, y yo creo que a partir de ahí empezó un poco mi carrera profesional, ¿no? Cuando entré en la compañía, pues ya conocí lo que era una infraestructura, lo que era una escenografía, lo que era una iluminación. Lo conocí siendo muy joven, porque no era consciente de tantas cosas, ¿no? De golpe. Mi ilusión era poder pertenecer a una compañía, poder trabajar, poder estar en un teatro, estar relacionarme con el mundo técnico. Y a partir de ahí, pues empiezo, como decía, mi carrera profesional. Esto era en el año 97, yo no era mayor de edad, me tuvieron que firmar unos papeles mis padres para poder trabajar, recuerdo, y
no sabía lo que era tampoco una tablilla, o sea, estaba perdido. Me acuerdo una anécdota que cuando trabajamos, la primera vez que estrenamos en el Teatro Apolo, luego al día siguiente yo llegué justo como 10 minutitos antes de la función porque era lo que yo estaba acostumbrado en el Tablán Granada y me echaron una bronca increíble porque, claro, yo no sabía lo que era una tablilla, no sabía que había unos ensayos, que había una prueba de sonido. Yo venía, digo, bueno, esto como en el tablao, yo vengo, me visto, me maquillo un poquito y para arriba. Y seguía compaginando mis estudios y luego tuve la posibilidad también de seguir trabajando en los tablaos de Madrid. Empecé en el Café de Chinita, luego estuve también en el tablao La Alcazaba, en Las Carboneras y, bueno, en numerosos tablaos. Luego estuve también en las compañías de Merche Merarda, La Tati, Manolete, Rafaela Carrasco, Teresa Nieto, etcétera. Pero me gustaría hacer un parón aquí cuando me llama Rafaela Carrasco. Ahí ya sí empiezo, cuando entro en la compañía de Rafaela Carrasco, sí empiezo a ser más consciente de lo que envuelve la danza y de lo que envuelve el teatro, ¿no? Y ya era también un poco más mayor y también en parte por lo que me transmitió Rafaela Carrasco en este aspecto, ¿no? O sea, empecé a darme cuenta de que la iluminación tenía un tratamiento especial, que no solamente era poner un foco por ponerlo o el típico cenital, que nosotros los flamencos siempre decimos, no, aquí un cenital, sino que había una manera especial y había una manera profesional de iluminar los cuerpos, de iluminar la escena, lo que se quiere ver, lo que no se quiere ver. Y empecé a ser consciente que había un trabajo importante, que no era solamente el que yo creía que existía, que era, no, yo aquí bailo, tú cierras aquí con la luz y tú apagas y en el oscuro yo me voy. O sea, que te empezabas a dar cuenta de esas cosas. También de todo el ámbito del sonido, ¿no? De cómo tenía que estar el sonido. Empecé a darme cuenta de que existían unos selfies que era para que se escuchara dentro, que el sonido era diferente al que se escuchara afuera, las mezclas que tenían que hacer los técnicos, ¿no? Y luego la manera de montar un espectáculo, la manera de vestirlo, de hacer un diseño de vestuario para la pieza, que luego también me pararé un poquito más en esto de los diseños. Pero digamos que esta fue mi primera experiencia donde yo descubro que hay un mundo, por supuesto profesional, pero que hay un mundo que te puede brindar muchas más posibilidades, ¿no? de las que tú creías, ¿no? Tanto en todos los aspectos del teatro. Luego fue en el año 2004, 2003-2004, decido presentarme a un concurso, a un certamen de danza española y flamenco que se celebra aquí en Madrid, todavía se celebraba en el Teatro Albéniz, y junto con mi compañera Olga Pericé, una gran bailarina, pues nos decidimos presentar cada uno con una pieza por separado. Y bueno, y es aquí donde yo con Olga y con otros compañeros más siempre nos reuníamos y siempre fantaseábamos con lo que queríamos hacer, con lo que queríamos cambiar, con lo que queríamos innovar. Nosotros venimos de un mundo del flamenco donde quizás sí te marcan, te subrayan mucho lo que son los cánones, lo que es la tradición, te invitan a que la defiendas, a que la tengas presente siempre, ¿no? Y quieras o no, te van inculcando también ese miedo de, ay, sigo para adelante o me quedo aquí o qué hago, ¿no? Y nuestras charlas y nuestras conversaciones se basaban en seguir para adelante, en crear, en hacer lo que nos diera un poco la gana, sin tener muy en cuenta este peso de la tradición, que luego es verdad que es algo también muy bonito. Entonces, bueno, decido presentarme al certamen y decido presentarme con una pieza solista en la que bueno, ideé un monólogo, un texto que me escribieron,
que hablaba de la soledad, que ahora os pondré un vídeo, y decidí bailar ese texto, decidí bailar las palabras, la manera de recitarla, la manera de pronunciarla, decidí ponerle movimiento y ponerle baile, ¿no? Esto fue en el año 2003. Quiero decir esto porque, o sea, yo venía como intérprete, he venido bailando siempre solo en festivales o en compañía, pero este fue el momento en el que quizá yo me aparté un poco de todo eso y creé mi primera propuesta, digamos, ¿no? Aparte de venir bailando bailes tradicionales o de la escuela flamenca o bailes que ya nos estaban enseñando con un estilo propio, esta fue la primera posibilidad que se me brindó y que quise aceptar para hacer una propuesta mía más personal, ¿no? Entonces os voy a poner dos vídeos. Un vídeo es un poco para que me conozcáis un poco bailando, digamos que es un baile algo más tradicional, y el segundo vídeo es el texto este que os hablé, que fue mi primera propuesta como bailarín y coreógrafo. Es que se va a esta pantalla. Sí, ¿no? Bueno. Ya lo vimos. A ver, este es el primero. No es. Le tengo que pinchar, ¿no? Y ya está. ¿El primero? No, pero es este. No, espera. Ese no lo coge. A lo mejor lo he copiado. ¿Me quedo contigo?
Bueno, os lo quiero contar así para que entendáis un poco también lo que suponía un baile, por ejemplo, tradicional, a una propuesta diferente o a mi primera propuesta, que es la que os contaba antes, que no era una cosa ya tan tradicional, sino que era una primera propuesta mía de querer hacer algo que no fuera tradicional, pero simplemente porque tenía otras inquietudes de hacerla, ¿no? Que es lo que contrasta un poco con el otro vídeo, que se basaba simplemente en bailar un texto. Es. De niño, me metía piedras en los bolsillos para que no pudiera andar. Se veía venir, tú y yo, cara a cara, así, como el que no quiere la cosa. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Y a estas alturas. ¿Sabes? Ayer te vi con esa hija del parque, que tocaba con folleto, ¿no? Y sé, de vez en cuando quedas conmigo. Sí, mujer, te marcará mejor. Que por cierto, que tocaba lo de... Bueno, ¿qué más da? Oye, con ellos no te quedas todo el día. Ni toda la noche. Ni todos los días, ni toda la noche. Si puedes saber qué te he hecho yo para que me quieras tanto, no te enfades conmigo. Me gusta tenerte aquí y allí. Tu deseo. Ya lo sabes. De niño, me metían piedras en los bolsillos para que no pudiera andar. Por tu sentencia, pero no se olvidas nada, ¿vale? A veces, la vida, olvida. Empieza como un saco de ratas que no tiene el suelo. Pero no yo. ¿Y sabes por qué? Se me va a olvidar. Me estrujo el alma como si fuera un estropajo sucio y maloliente, de esos verdes amarillos. Pero ni gota, chica, ni gota. Espera, no te vayas. Ya, lo entiendo. Perdona. ¿Volverás? No la razón de que la verdad no es silencio sobre todo sentimientos sentido con las sensaciones de un infinito para siempre. Perdona, ¿volverás? De niño, me metían piedras en los bolsillos para que no pudiera andar. Perdona, ¿volverás? Gracias. Bueno, os he puesto un poco un ejemplo de lo que os contaba, ¿no? De algo más tradicional y una primera propuesta más que se salía un poco de lo tradicional. Yo siempre he estado como entre esos dos mundos, ¿no? Entre la tradición y un poco la innovación. Bueno, me gusta moverme entre esos dos aspectos. Luego haré un inciso también en este tema, porque en el último trabajo que hice de la otra escena relacioné un poco la tradición con el ámbito familiar, ¿no? O sea, que para mí a veces la tradición es como algo que está ahí, que a veces pesa, pero que otras veces la quieres, ¿no? Es un tema un poco más complicado. Luego os aclaro un poco más sobre esto. Quería hacer un inciso. Antes de entrar en la compañía de Rafaela Carrasco, de lo que os contaba antes, de que me doy cuenta de todo lo que rodea al teatro, tras ganar este certamen junto con Olga Pericé en el 2004, fue cuando decidimos hacer compañía. Y os quería contar un poco eso, ¿no? Cuando decidimos hacer compañía, nosotros teníamos claro lo que queríamos hacer, la propuesta, las fantasías que queríamos hacer. Pues no, vamos a hacer esto, pero no lo vamos a hacer como se hace en el flamenco, sino que le vamos a dar una vuelta. O, por ejemplo, montamos un zapateado que no tenía música, que solamente era con una partitura de palmas, que hubo ahí un trabajo
estaba también este número, o sea, había números que se salían ya un poco de lo que es la tradición, ¿no? Entonces, cuando decidimos, pues venga, pues vamos a hacer compañía, nos dimos cuenta de todo lo que se te viene encima, ¿no? Lo primero, dicen, bueno, pues chicos, tenéis que ser autónomos. Nosotros no sabíamos ni lo que era ser autónomo, pues venga, pues nos hacemos autónomos. Esto vale un dinero. Vale. O sea, nos empezamos a dar cuenta de la realidad, que poner en pie un espectáculo, pues claro, nosotros, que es algo que a mí me gusta siempre pensar desde la inocencia, ¿no? Pues yo quiero hacer este vestuario. Pues sí, pues vamos a hacerlo. ¿Cuánto va? 7.000 euros. ¿Cómo? Y es así, ¿no? Entonces ahí en ese año es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de lo que significa que tenemos que llamar a un diseñador de vestuario, que creo que fue Albert, no me acuerdo, pero luego lo busco. Un diseñador del vestuario, sonido. No, aquí este lleva este micro, no, esto es un diseño de sonido. ¿Un diseño de sonido qué es? Pero si estos son 3 micros para los cantadores. O sea, nos empezamos a dar cuenta de lo que es la realidad. Una composición musical cuesta un dinero porque o sea, todos son trabajos, ¿no? Y bueno, pues ahí nos empezamos a dar cuenta de lo difícil que cuesta levantar un espectáculo y de lo importante que es rodearte de profesionales que sepan cuál es su labor, ¿no? O sea, nosotros, como habéis visto, yo ahí estaba bailando con un traje de Zara y con un pañuelo y bueno, pues te das cuenta ahí de lo importante que es pagarle a un diseñador de vestuario para que te diseñe un vestuario, de lo importante que es que te lo confeccionen, de lo importante que es un diseño de sonido y de lo importante que es un diseño de iluminación. Porque claro, nosotros decíamos, no, si yo las luces las tengo claras. Si yo cuando salga por aquí, tú me alumbras aquí. Y luego cuando yo me vaya para allá, tú me pones, ¿qué color quieres? Ay, pues ponme el azul que me gusta. Claro, entonces, pues empiezas a trabajar así y es verdad que te enfrentas a un mundo difícil, pero muy bonito. Por eso hago hincapié en que todas las ilusiones que nosotros barajábamos, costara lo que costara el dinero que costara, las queríamos poner en pie. Y, por supuesto, rodeado de grandes profesionales. Esto supuso pedir préstamos al banco, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues fue así. Entonces, esta sí fue la primera vez que te enfrentas a todo eso, ¿no? Luego haré más hincapié en la relación del bailarín con el diseñador, del bailarín con el iluminador, del bailarín con el escenógrafo. Pero antes quería seguir un poco con la trayectoria como coreógrafo. Luego, como coreógrafo, yo empecé a crear mis propias coreografías y empezaron a llamarme pues varios intérpretes para que le montara coreografía a ellos. También tuve la suerte de coreografiar para el Ballet Nacional. Y bueno, ahí te das cuenta también de la relación que tienes que tener con otros bailarines, ¿no? Yo cuando he montado algo para otras personas es muy diferente. Para mí a veces ha sido muy complicado, o sea, porque transmitirle a otra persona tu lenguaje, o ya no solamente tu lenguaje, sino tus intenciones a través de su lenguaje, pues para mí significaba un poco abandonarte, dejar de pensar en ti y tener tu energía puesta en la otra persona, ¿no? Monté coreografías para Rafaela Carrasco, para Mujeres de Mario Maya y para el Ballet Nacional de España, que es donde me gustaría hacer también más hincapié, que es algo que creo que os va a interesar más, ¿no? El Ballet Nacional de España es una infraestructura enorme. Para mí fue, la verdad, que un placer cuando me llamaron para coreografiar. Primero me llamaron para coreografiar Ángeles Caídos, que lo dirigía, en aquel momento el ballet lo dirigía Antonio Najarro, y esta producción concretamente Hansel Cereza. Era una pieza que cerraba el espectáculo y bueno, para transmitiros un poco cómo fue mi experiencia y la relación,
pues lo primero me llama Antonio Najarro, me propone este trabajo, me pone un poco en situación de la obra, de lo que va la obra, era sobre la mitología, sobre los ángeles caídos. Me dice cuántas personas puede utilizar en la coreografía. Aquí hago un inciso porque el Ballet Nacional de España tenía roles de bailarines, primero bailarines, cuerpo de baile, bailarín solista, y entonces eso también fue un punto que tuve que tener en cuenta a la hora de desarrollar la coreografía para que esos papeles, aunque él me dio carta libre, pero para que esos papeles también estuvieran un poco diferenciados. Os cuento todo esto porque aquí, en mi caso, yo me tuve que poner al servicio de un coreógrafo, de un director como Antonio Najarro y también al servicio del director de esta producción, de Hansel. Entonces yo lo que busco sobre todo en esas primeras reuniones es un poco meterme en su mentalidad, en lo que quieren transmitir, ¿no? Eso para mí es un trabajo muy importante, trabajar al unísono, no que a ti te digan, porque de la mitología a lo mejor se puede hablar de muchas maneras, pero a lo mejor ellos quieren hablar de una manera más concreta, ¿no? Entonces esas primeras conversaciones sí son muy importantes para poder meterte en su cabeza. Y lo digo esto porque también desde mi punto de vista, cuando intento transmitir algo, antes de empezar a trabajar me gusta que entiendan primero mi filosofía o cómo quiero plantear las cosas o cómo quiero transmitirlas. Entonces en este caso era a la inversa. Yo tenía... ¿Quieres hacer una pregunta? Quería meterme bien en su cabeza, en la manera que tenían de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues la primera coreografía que monté para el Ballet Nacional fue de Ángeles Caídos. La verdad que fue un placer, puesto que técnicamente pues el Ballet Nacional de España tiene muchísimas comodidades, un cuerpo de baile maravilloso. Y bueno, y en este caso tuve que pensar en coreografiar, creo que eran 24 personas, en coreografiar para ellos. No tuve mucha opción de prueba, creo que la coreografía la tuve que montar en 2 semanas. Entonces, cuando me dieron la música, cuando me dijeron cómo querían tratar la coreografía, querían que fuera como un pelotón de gente, ahora os voy a poner un vídeo que también lo define un poco en la entrevista, lo que hice fue hacer un gran trabajo previo en mi casa, un trabajo de chinos, con fichitas del parchís, diferenciada azul y blanca, y es donde yo las movía, donde hacía los dibujos que quería hacer, donde paraba, donde no. O sea, tuve que hacer un trabajo muy metódico y muy específico antes de llegar, sobre todo por eso, porque no había mucha opción de prueba. En 2 semanas montar una coreografía de 8 minutos así con 24 personas, pues tenías que llevar un poco el trabajo hecho de casa. Pero bueno, la verdad que fue un placer. Es un mundo también al que yo tampoco, por ser una compañía privada, no estoy acostumbrado. En la sede del Ballet Nacional pues hay papeles asignados, no tienes que estar tú buscando la música, hay una persona que te pone la música, o sea que era como, wow, esto lo quiero yo siempre para mí, ¿no? Y bueno, cuento un poco esto para transmitiros un poco la relación que yo tuve con ellos. Voy a poner el vídeo y luego voy a poner también, cuando monté también para el Ballet Nacional, para otro espectáculo, para el espectáculo Sorolla. Os voy a poner ahora este espectáculo del que os hablaba. Este. Lo tienes que poner.
llevamos 2 semanas con Manuel Liñán como coreógrafo invitado y bueno, la verdad es que ha sido un placer. Estamos disfrutando muchísimo de su trabajo, ha venido con una idea muy consolidada. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Y perfil. Encaja, cara y bueno. Me incorporo con mucha gana, muchísima ilusión. Mi coreografía en la que, digamos, la que cierra el espectáculo de Ángeles Caídos, pues es la parte de la humanidad, ¿no? Trabajar esa parte de la humanidad, ¿no? Orgulloso que puede sentirse el ser humano, de ser humano y de permitirse también esa libertad de pensamiento, de poder creer en esa mitología de los ángeles y de la liberación de los ángeles. Tanto bailarines como yo mutuamente, ha sido algo recíproco. Bailarín del Ballet Nacional de España está disfrutando mucho porque está cogiendo lenguajes de los diferentes coreógrafos y eso va a servir mucho para que sus carreras, su forma de bailar tenga más visibilidad. Pues este fue el primer contacto con el Ballet Nacional de España y voy a seguir con... Después me llamaron para otro trabajo, para Sorolla, que también dirige al Ballet Nacional de España Antonio Najarro, y este espectáculo, la dirección de escena la hizo Franco Dragone. Y bueno, cuento todo esto porque era también un trabajo como de encargo, ¿no? Fue un poco la misma relación. Cuando me llamaron me dijeron tienes que coreografiar 3 piezas, concretamente era el baile, la pesca del atún y el encierro. En cada pieza había diferentes bailarines. En la coreografía, por ejemplo, del baile eran 34 personas. Yo nunca he coreografiado para tanta gente, incluso me acuerdo que casi a veces ni cabían. En la pesca del atún era una coreografía para 4 personas y el encierro era un paso a 2 con 2 bailarines. Entonces quería comentaros todo esto porque cuando yo me reúno con Antonio Najarro, él me traspasa su idea. Es verdad que el vestuario era algo que ellos ya tenían concebido, era un tema en el que obviamente yo tampoco podía entrar porque yo solamente formaba parte de 3 piezas y había un espectáculo entero. Quiero decir esto porque creo que también tenemos que ser conscientes cuando trabajamos para el servicio de otro espectáculo, ¿no? Que no podemos llegar y decir, no, pues yo aquí quiero ahora que las fardas sean negras, ¿no? Tú estás trabajando para 3 coreografías que pertenecen a un espectáculo entero que está concebido por un director. Entonces, lo que os decía un poco antes es intentar captar bien las ideas que ellos quieren transmitir y, por supuesto, darle tu punto creativo, tu punto de creatividad, pero siempre trabajando sobre unas pautas que ellos te dan, ¿no? Os pongo como ejemplo, aquí monté 3 coreografías. Una de ellas fue el encierro, que es un cuadro de Sorolla. Entonces yo me empapé un poquito a Sorolla para ver cómo podía desarrollar esto con 2 bailarines. Concretamente el cuadro del encierro, he puesto aquí algunos apuntes. Es un cuadro que representa un día en el que tenían que hacer el traslado de unas reses de ganado desde el cortijo de los frailes a un pueblo cercano. Bueno, y a partir de ahí pues me dan herramientas creativas para poder desarrollar algo. No es una coreografía
porque a veces en el flamenco existen coreografías que no cuentan nada, que solamente se mueven los cuerpos y se trata algún palo flamenco, pero otras coreografías, pues los cuerpos sí cuentan algo, a través del movimiento se cuenta algo. Que eso fue, yo me di cuenta de eso cuando trabajé un poco, cuando tuve mis primeras relaciones con la danza contemporánea, con Teresa Nieto, ¿no? Entonces, recuperando un poco esto, cuando me dicen tienes que montar el encierro, pues bueno, con esas pautas creativas, ¿no? Se me ocurrió, que luego lo veréis en el vídeo, hacer un tipo de encierro, pero en vez de con reses, con ganado, pues lo hice con sillas. Entonces creé 2 personajes que eran 2 bailadores, concretamente los que se encargaban de trasladar a estas reses, a este ganado, y lo trasladé a otro punto. Me imaginé ese ganado con silla flamenca. Entonces la coreografía consistía en trasladar de un sitio a otro todas esas sillas. Utilizamos como elemento coreográfico también unos bastones, que es un elemento también muy peculiar en el flamenco, y bueno, entre las sillas y los bastones me abrió un mundo de posibilidades para poder crear algo que se asemejara o que a mí me inspirara este cuadro, ¿no? Entonces os comento todo esto porque es importante también que tengamos herramientas que nos puedan despertar unas chispas, aunque a veces nos pueden dar herramientas y se pueden convertir en otra cosa que no tengan nada que ver o que no se entiendan, pero para mí sí es importante que activen ese momento de decir, bueno, pues parto desde aquí y ya veremos dónde llega, ¿no? Con la pesca del atún fue un poco también lo mismo. Era un cuadro de Joaquín Sorolla, que se trata de una cena costumbrista del pueblo de Ayamonte de Huelva, pintada en el 19, donde la obra se aprecia a los pescadores faenando el atún que acaban de traer el mar. Con estas pequeñas pautas y con el cuadro, pues desarrollé una coreografía con bata de cola, no sé, de repente se me abrió la luz, bata de cola, mar, agua, un poco la relación también entre el humano y el animal, o entre el que pesca y el que atrapa. Y bueno, pues son herramientas que se me fueron viniendo a la cabeza. Luego con el cuadro del baile, que es una fiesta que se solía celebrar en los patios de las casas, en la que se dio la ocasión de que el pintor pudiera representar un típico ambiente arquitectónico de Sevilla. Pues bueno, pues ahí, como teníamos 34 personas, pues creé una fantasía también llena de complementos. Era un mundo muy colorido, y lo que trabajamos fue un poco toda esa dinámica del flamenco, los complementos, los mantones, un poco todo lo que más se vestía, ¿no? Son herramientas que a mí me sirvieron mucho para crear, y sobre todo también para crear a lo que alguien me estaba proponiendo. Aquí tuve un pequeño inconveniente, que es que yo también llevaba el trabajo bien hecho de casa, y como comentaba, en el Ballet Nacional había como diferentes roles para los bailarines, y bueno, cuando la coreografía ya estaba terminada, el director de escena, Franco Dragones, pues me dijo, me parece estupendo la coreografía, pero la bailarina principal tiene que estar siempre en medio. Entonces eso me jodió un montón. Pero era el director de escena, tuve que cambiar todos los puzzles para que esa bailarina quedara en medio, tuve que cuadrar todas las cosas, tuve que cambiar varias cosas para que pues la dirección de escena pues estuviera contenta con el encargo. No me supuso mucho inconveniente, pero también tenía que estar consciente que estaba trabajando al servicio de un coreógrafo y de un director de escena. Aquí hay un vídeo que se puede ver un poquito todo esto que os cuento. El 4. Hay que ponerlo aquí.
trabajo muy bonito. Creo que cualquier coreógrafo viene con, digamos, con una fantasía, con un sueño en su cabeza, con una idea. Y el poder venir aquí, el tener el lujo de trabajar con el elenco del Ballet Nacional de España, de estos bailarines, pues de repente ese sueño, esa fantasía que tú traías en tu cabeza, se convierte en realidad y es un orgullo y un placer poder trabajar con los bailarines de baile. Bueno, y luego yo creo que voy a empezar hablando un poco ahora de las dos últimas producciones que he hecho para entrar un poco más ya en contacto técnico-bailarín. Y nada, pues os voy a contar un poco la manera de crear, el proceso que tengo creativo, la relación con el equipo, cómo nace la propuesta. Para mí, una de las cosas que he visto en el vídeo, yo siempre intento que lo que esté en mi cabeza, traspasarlo antes de entrar en materia, traspasarlo, que lo entiendan y que lo vean de la misma manera que yo. A ver, que lo vean de la misma manera que yo, no por obligación, sino de que mi mente sea totalmente transparente y de que puedan pertenecer a esa fantasía que yo tengo en mi cabeza, antes de darle forma, ¿no? Y por supuesto la finalidad para mí es poner todo lo que está en mi cabeza, ponerlo en pie, que cobre vida y que esté tal y como yo lo planteo, ¿no? Entonces os voy a hablar del espectáculo Viva, que es de los últimos que he hecho. Os voy a contar un poco cuándo nace y por qué. Bueno, lo primero es una reunión con mi manager. Nos proponen para la Bienal de Sevilla hacer un espectáculo y yo hablo con mi manager, digo, a mí lo que me apetece ahora mismo es hacer este tipo de espectáculo. Tenía claro que lo quería hacer con más bailarines, que fuera un proyecto plural, que representara la diversidad del baile y que los intérpretes fueran genuinos y únicos, que no tuvieran nada que ver los unos con los otros y que cada intérprete tuviera la posibilidad de crear un mundo que ningún otro pudiera, ¿no? Entonces, bueno, Viva para mí es un proyecto muy especial que nace en una circunstancia determinada en un momento específico. Voy a intentar resumirlo. Yo cuando empiezo a bailar, como os comentaba, que me fijaba pues mayormente en las chicas que bailaban, empiezo a sentirme atraído por la estética que se asocia más al rol femenino y por este tipo de movimientos, ¿no? Me doy cuenta que tanto artísticamente como socialmente, por ser hombre, me enseñan a bailar de una determinada manera y no tengo acceso a bailar de otra, ¿no? Y entonces ahí donde viene todo el mogollón. Precisamente por eso, ¿no? Porque termino bailando como me imponen y termino comportándome como también me imponen, y también, por supuesto, el miedo que a mí me crea
comportarme o tener acceso a moverme de otra manera o ponerme complementos en los que cuando me los pongo soy motivo de burla o de discriminación y soy pues la burla de la clase, ¿no? Entonces lo que hago es me meto en un cuartito en mi casa donde nadie me ve y me empiezo a poner toda la ropa de mi madre, las faldas que tienen más vuelo, pelucas que ya tenía, si no tenía peluca me inventaba yo algo para ponerme en el pelo, me empiezo a maquillar un poco, me empiezo a poner flores y es donde en ese cuarto digamos que empiezo a conocerme, empiezo a saber lo que me gusta, lo que no, empiezo a ser feliz, empiezo a bailar como yo quiero bailar, empiezo a bailar como mi compañera que yo veía en la academia empiezo a conocerme y a conocer mi identidad. ¿Qué pasa con esto? Que esto para mí se convierte en un hecho privado cuando creo que debería de haber sido un hecho público. Y entonces dentro de ese cuarto, después de transformarme o de vestirme con lo que yo quería, me tengo que quitar todo, esconderlo todo otra vez y salir a abrir esa puerta, pertenecer a un modelo social con el que yo no estaba de acuerdo y sobre todo pertenecer a un modelo social fingiendo, porque yo tampoco quería ser así, pero al final también era un poco... Yo no tuve la valentía de decir me voy a poner una falda, porque cuando la tenía también, pues era motivo de burla. Yo me acuerdo cuando había fiestas con mis amigos en el colegio o de disfraces o tal, uno iba de Superman, el otro de Batman, el otro yo iba con la falda de mi madre y todo el mundo jajaja, jijiji. Entonces este trabajo nace un poco de sincerarme conmigo mismo y de tener una opción estética con la que poder bailar. Entonces el proceso creativo, primero hablo con mi manager, hay que buscar dinero para todo y lo primero es la elección de los 7 bailarines. Era un proyecto especial y esta elección la hago por 2 razones. O sea, los elijo a ellos por 2 razones, porque sé que hay bailarines que han pasado esa misma situación y que tienen esa necesidad y no pueden faltar. Y otra porque sé también que existen bailarines que tienen la inquietud de bailar con otro tipo de estética, de bailar con una falda, de tener acceso a un estilismo, a una caracterización. Que por supuesto esto para mí no tiene que ir vinculado con la tendencia sexual, pero no es algo que tenga que ser así. Y así es como elijo a estos 7 intérpretes y por supuesto también por la diversidad y por la diferencia que tienen cada uno para bailar. El primer trabajo que hago con ellos es la elección, o sea, comparto el proyecto con ellos, se lo intento transmitir, le digo de la manera que lo pienso, por supuesto les digo que vamos con este tipo, bueno, con este tipo no, que vamos vestidos de esta manera, caracterizados de esta manera, ellos por supuesto súper contentos. Y hay muchas reuniones, sobre todo primero telefónicas, para decidir primero la intervención que van a tener cada uno de ellos, ¿no? Es que estoy intentando ligar todo bien con el artista con técnico para intentar transmitirlo bien. Luego, la diseñadora que hizo el diseño fue Yaisa Pinillos, a la que le intento transmitir, por supuesto. Yo creo que el grupo tiene que estar unido desde el principio. Todo esto que yo os he contado era lo que le contaba a ella, ¿no? Para que ella se pudiera meter en mi mundo y tuviera herramientas para crear. Yo me acordaba que, por ejemplo, decía ella, digo, mira, Yaisa, yo me acuerdo que la primera farda que yo me ponía en aquel cuarto era una farda verde, o le daba como pequeñas pautas. Fíjate, al principio, cuando se diseñó el vestuario, que yo hablé con Yaisa, digo, Yaisa, yo quiero un vestuario, o sea, con falda, con vuelo, pero no quiero que
no quiero que sea una cosa exagerada, no quiero que llevemos pecho, quiero que sea un diseño de un vestuario que se asocia más al rol femenino, pero en nuestros cuerpos. Luego todo esto cambió, porque una vez inmersos en la creación y en el diseño del vestuario, Yaisa nos hizo muchos dibujos, nos hizo muchas propuestas, y luego es verdad que nos dimos cuenta que según el corte de vestuario, según el corte del vestido, si es verdad que necesitaba, pues a lo mejor que tuviera un poco de pecho. Y decidimos de crear prótesis y de ponerle forma un poco a esos diseños. Ella partió de un día reunidos en casa. Yo tengo un mantón que compré en Argentina en un anticuario, y así viendo un poco cosas. Yo a ella también le decía intérpretes femeninas que a mí me gustaban mucho. Veíamos los trajes que sacaban o que no. Y le enseñé los mantones que yo tenía en mi casa, y de un mantón que le encantó a ella, decidió hacer un poco la gama de colores con la que se iba a trabajar, porque yo sí le transmití a ella que quería que fuera algo lleno de color, lleno de vida, y que cada uno de los intérpretes, al ser tan diferentes, que cada uno no tuviera nada que ver con el otro, o sea, de diseñar un traje específicamente para cada intérprete. Y esto un poco es lo que también trabajé con los artistas. Cuando decidimos el solo que tenían que desarrollar cada uno de ellos, dentro de mi visión de cómo yo los podía ver a ellos, junto con Yaisa partimos de unos diseños muy específicos para cada uno de ellos, que se los mostramos, pero que luego ellos tuvieron, por supuesto, la oportunidad de cambiar o de modificar, bajo también el criterio de Yaisa, estos diseños para que ellos estuvieran cómodos. Y aquí hago un inciso, porque sí es muy importante para el mundo de la danza del flamenco que luego podamos movernos con agilidad. Por ejemplo, Yaisa es una persona que le gusta experimentar mucho con materiales, que le gusta teñir, que le gusta hacer... Y yo siempre le he dado rienda suelta a ese tipo de creación, pero... sí es verdad, y ella lo es, que hay que ser muy conscientes de que luego esos trajes se ponen en el cuerpo. Y una de las cosas que, por ejemplo, pasó aquí, que nosotros nunca habíamos trabajado con faldas, nunca nos habíamos diseñado faldas, y me acuerdo que cuando cortamos todo, porque todos queríamos muchísimo vuelo. No, yo quiero más vuelo, no, 1 metro más de vuelo. No sabíamos cómo son los cortes ni nada. Sí tuvimos el problema de que había algunos vestidos que pesaban demasiado y que no nos podíamos mover, o sea, nos impedía, a lo mejor en vez de dar 3 vueltas cuando las dábamos con una falda normal, con este vestido dábamos 2. Y entonces eso sí nos impedía bailar, y eso sí creo que es algo que es muy de tener en cuenta, ¿no? De que, por supuesto, de que lo que se construya esté todo el mundo cómodo y esté de acuerdo, pero la finalidad en este caso del vestido era para bailar, y ahí sí tiene que haber también una comodidad y también un buen entendimiento luego con el taller, porque es verdad que yo a veces, por ejemplo, o en otras ocasiones, cuando he ido a probarme bueno, te queda estupendo. Digo, bueno, espérate que me mueva, ¿ves? Porque... pues mira, pues a lo mejor aquí necesito un poquito más, y es verdad que hay gente que no lo entiende. Para mí es muy importante que si un pantalón, que no me haga bolsa un pantalón, porque como me haga bolsa no me puedo acachar, o como me acacho, como levante la pierna un poco aquí, como no esté bien pegado, no la puedo levantar. O sea, no es un típico pantalón normal del Zara, o es un pantalón expresamente para bailar. Y es verdad que, bueno, te encuentras de todo, ¿no? Pero creo que hay que ser muy conscientes de que si el intérprete o el bailarín en este caso no puede levantar la pierna, creo que hay que ayudarlo, ¿no? Porque si no, limitaría un poco la manera de moverte, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy consciente de que en este caso era un vestuario para bailar. Retomando un poco el tema... como comentaba, hicimos un diseño para cada uno de ellos. Nos encontramos con el problema luego de que había algunos vestidos que pesaban mucho. Luego decidimos de ponernos pecho para que los vestidos también tuvieran
tuvieran la forma que la diseñadora le quiso dar. Esto fue un poco la relación entre ella y yo. Yo al principio no quería llevar prótesis, caderas postizas ni pechos, pero Yaisa me hizo entender, dice, es que si vamos a hacer un escote, pues yo creo que va a ser mejor, aunque pongamos un poco de pecho, le va a dar más forma. Digo, pues sí, pues me parece bien. O sea, siempre es importante que haya un diálogo, que el creador esté a gusto, pero para mí es muy importante también que la persona con la que trabaje esté a gusto. Y por supuesto que me dé ideas. Yo con Yaisa, por ejemplo, me planteaba muchas cosas, hay algunas que deshicimos, pero otras que no, pero siempre había una conversación. Y creo que ahí hay un periodo de tiempo en el que conectamos y ella ya a lo mejor se le ocurrían cosas y me decía, sé que esto no te va a gustar. Y eso me gustaba porque ya estábamos conectados, ya estábamos como en la misma sintonía, ¿no? Y esa fue un poco la manera de la creación del vestuario, que creo que no se me olvida nada. Y luego también, bueno, voy a seguir un poco con el vestuario y la caracterización, que fue uno de los temas principales que a mí me preocupaban más cuando empecé con esta producción. Yo tenía claro que quería que lleváramos peluca, quería al principio que el maquillaje fuera una cosa discreta, que no fuera una cosa muy acentuada como quizá el Trocadero, sino que fuera algo sencillo. Y bueno, lo que más me inquietaba era el tema de la peluca, de sujetar la peluca para poder bailar, para poder hacer este trabajo. Y entonces pues delegué en el trabajo de Mauro Gastón, que es estilista y peluquero. Y el primer trabajo para el tema de la caracterización fue buscar las pelucas. Nos fuimos pues un poco de tiendas por las tiendas que él más o menos conocía para encontrar una peluca que no fuera de pelo natural, porque luego la íbamos a ensuciar mucho, pero que fuera una peluca creíble, que la sujeción estuviera bien. Y bueno, lo que hicimos, primero fui yo solo para buscar este tipo de peluca, probamos en su peluquería varios peinados. Yo quería que fuera un peinado con rayas medios engominado, y luego la manera de sujetarla, ¿no? Que era una de las cosas que más me preocupaba. Yo no tenía mucho conocimiento de este tema y él me enseñó, me abrió todas las puertas. Pues existe pegamento, la peluca tiene por aquí una redecilla, atrás tiene esto para que pueda ser ajustada, las peinas, por ejemplo, que iban cosidas. Nos enseñó algunas clases para que nosotros luego pudiéramos peinarla y pudiéramos trabajar la peluca, porque para mí era un mundo desconocido y bueno, pues toda la aportación que nos pudo dar él, pues la verdad que fue fantástica, ¿no? Y bueno, luego el tema del maquillaje lo mismo, hicimos una prueba. Le dije, Mauro, yo quiero que sea un maquillaje sencillo, que no sea muy acentuado. Y nos dio unas clases de maquillaje, acá íbamos como de 2 en 2, y bueno, pues él nos enseñó un poco cómo debíamos de maquillarnos, para que fuera un maquillaje que tapara todo, que nos acentuara los ojos, que tal. Eran cosas que más o menos nosotros ya conocíamos, pero que no conocíamos de manos de un profesional. Y es muy importante, sobre todo en este tema que para mí era muy delicado, tener a alguien de la mano que nos pudiera ayudar y que nos echara un cable, que nos enseñara realmente el tema, por ejemplo, del maquillaje, que es un tema que yo estoy descubriendo ahora, porque al principio yo le dije a él que fuera un maquillaje discreto, pero cuando fuimos a clase y llegaron todas mis amigas las demás, pues ya, o sea, muy discreto no es muy profesional. Pero ya pues tenemos un poco más de conocimiento y bueno, desarrollamos un poquito más. Me parece un mundo fascinante que me apasiona, muy, muy complicado, muy difícil. Y bueno, ese fue uno de los temas para mí que más me preocupaba, la estética, la peluca y el maquillaje.
pero poco a poco, pues la verdad que lo mismo, fue un trabajo de equipo, de entendernos, también de decirle a Mauro, el moño no puede ir aquí a esta altura, porque luego, por ejemplo, dando las vueltas, se nos caía, nos lo teníamos que poner abajo, había pelucas que tuvimos que cortar porque tenía mucha cantidad de pelo y nos tiraban. Luego cada uno encontró trucos para ponerse la peluca, había como unas cintas de silicona, bueno, todo un mundo. También Mauro estuvo también muy presente junto con Yaisa, porque eran dos temas que creíamos que tenían que ir de la mano. Y os voy a hablar también del resto del equipo y luego pongo el vídeo. Luego otro tema fue el de la iluminación. La iluminación en este caso la hizo Gloria Montesino. Y tanto la iluminación como peluquería, como maquinista, que en este caso sí llevábamos maquinista, todo el equipo, o sea, desde el primer momento nos reuníamos en casa, porque parece una tontería, pero a lo mejor si tienes que contar algo que no tiene nada que ver con el sonido, siempre salen cosas que se relacionan a todo el equipo, ¿no? Entonces, yo prefiero que siempre esté todo el equipo, aunque se vaya a hablar del vestuario o del espectáculo, pero siempre hay cosas, y ya no es que las haya, es que creo que todo el mundo se tiene que meter dentro de ese contexto, ¿no? Dentro de esa experiencia, y vivir la experiencia desde dentro y al unísono. Entonces, el trabajo de Gloria Montesino lo hicimos lo mismo, y cuando yo ya tenía algunas piezas creadas, Gloria también estuvo siempre en contacto con Yaisa, porque tenía que saber lo que iba a iluminar. Yo al principio tampoco era consciente de los tipos de filtros que se usan para iluminar un color o no, que también a mí me parece algo muy importante. O sea, no iluminar por iluminar, porque yo a veces también jugaba con, no, yo quiero que se ilumine solamente esta parte, pero que aquella parte no se vea. Gloria me decía, se va a ver, todo se ve. Un oscuro en el teatro luego no es oscuro, real, siempre hay algo que se ve. Y sobre todo me di cuenta, cuando yo conocí a Gloria, me di cuenta que el trabajo del iluminador, era iluminar las cosas para que se vieran no solamente lo que tú quieras que se viera, ¿no? Yo aquí quiero esto, pero esto aquí cortado porque luego aquí es otra cosa, ¿no? De saber sacarle los colores, de cómo hay que iluminar un negro, por ejemplo, en este caso nosotros había una pieza que era un poco enfocada en los cafés cantantes, ella le dio, no sé de qué manera, pero le dio como un clima amarillento, como sepia, o sea que creo que es muy importante la manera de iluminar y de que las cosas del escenario cobren vida y sobre todo se vean, ¿no? Porque para mí es muy importante que las cosas se vean y que tomen cuerpo, que tomen realidad. Entonces el trabajo de Gloria estuvo muy presente. Mira, una anécdota, por ejemplo, que se me viene ahora con Gloria, y así también hablamos un poco de lo que son los ensayos generales. Gloria es una persona que cuando trabaja en el teatro, yo la conocía ya por Rafaela Carrasco. En los ensayos generales, si hay tiempo, que a veces no tenemos mucho tiempo, para ella poder grabar las luces necesita ver todo el vestuario puesto. O sea, que si hay nosotros, por ejemplo, con ella, partimos desde el principio. ¿Qué pasa al principio? Hay una persona sola con un traje rojo. ¿Dónde? O sea, esa persona se pone en ese sitio, se pone con ese traje para que ella realmente pueda hacer un trabajo de iluminadora real. No iluminar un cuerpo solamente, sino hay un cuerpo con un vestido rojo en un sitio determinado, que detrás hay una cortina, que la cortina se va a ver, por lo tanto hay que iluminarla. Y así, por ejemplo, son los trabajos con ella, escena por escena, movimiento por movimiento, todo el mundo esto duró un día entero, todo el mundo con el traje que tenía que llevar en el sitio donde tenía que estar para que ella pudiera hacer su trabajo bien, aplicar los filtros que tenía que aplicar, grabar las memorias que tenía que grabar, etcétera, etcétera, con la peluca, con el maquillaje, con todo. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, en definitiva, un poco eso, que es un trabajo de equipo, pero desde el principio, ¿no? Y sobre todo, lo que os decía un poco antes, lo importante para mí
es transmitirle a todo el equipo al unísono tus sensaciones, tu manera de ver las cosas, cómo quieres plantearlas, cómo quieres que se vean. Cualquier cosa que tú creas que no sirva, que tú digas, bueno, a lo mejor esto tampoco le hace falta que lo sepa el estilista. Sí hace falta que lo sepa, porque el estilista puede encontrar, o el iluminador, cualquier pequeño detalle en cualquier conversación que le ayude a crear y que le ayude a formar parte de tu universo, que en verdad es lo que tienen que reforzar ellos, ¿no? Poner en pie ese universo tal y como tú lo sientas. Entonces es muy importante para mí que estén de la mano. Os voy a poner un vídeo de cómo, del trabajo de las pelucas y de la caracterización, para que lo veáis. Ese creo que estaba descargado. ¿Este? Sí. ¿Tú quieres? He vivido la clase cabreada. Está buenísimo. Está buenísimo. Toma, toma. No me dejes avanzar. Qué chunga está con tu tatuaje. ¿Y la cosa de la dónde está? Mira, ponte la
Luego. Luego, vale. Bueno, esto era un poco la prueba de vestuario, de peluca. Por ejemplo, el traje que habéis visto verde, que yo lo estaba probando, luego tuvimos que quitarle vuelo. Y bueno, un poco eso. Para nosotros era muy importante probar el vestuario, bailar con el vestuario, cómo se coge, si das una vuelta y te pesa, o sobre estas cosas de aquí, que puedas levantar bien los brazos, que se te vea bien. Habéis visto las prótesis que nos construyó Yaisa, bueno, pues con un sujetador y con una faja. Ella lo hizo de una manera artesanal, yo creo que luego ya existen. Le metió un poco a quien ella consideraba, por su forma de vestido, de cuerpo, que tenía que tener un poco más de cadera, más de pecho. Luego es verdad que ellas se ponen más pecho. Y con pues un poco lo que os contaba, de ir a la peluquería, de ponernos bien la peluca, de saber peinarla. Mi peluca, por ejemplo, era muy oscura, luego se buscó otra. El diseño de vestuario, una anécdota, por ejemplo, del diseño de vestuario. Yo, por ejemplo, me abandoné, me dejé para el último, para que mi traje se hiciera el último, para estar más pendiente de los demás. Y cuando yo veía los trajes de ella, yo le decía a Yaisa, digo, Yaisa, mi traje más discreto, digo, porque yo creo que la cosa va cogiendo. Digo, vamos a hacer mi traje como en un gris o algo así. Dice, vale, sí, no te preocupes. Total, que cuando me trae el traje, eran 2 semanas antes de estrenar, y estaba con Miguel, y claro, me vi con ella, y digo, creo que no, parezco una ostra. Era como, no tenía nada que ver. Y entonces hablé con Yaisa, digo, Yaisa, no estoy contento, digo, me estoy viendo un poco el resultado de todos ellos, digo, yo no quiero otra cosa. Y bueno, pues dice, no te preocupes, tenemos poco tiempo, esa misma tarde nos fuimos a buscar tela, vamos a buscar tela, a ver de dónde partimos, de dónde no. Y luego me diseñó otro traje en las últimas 2 semanas, un traje maravilloso rojo, que creo que está por ahí también, y fue el que usamos. Si queréis, os voy a poner el otro vídeo, que se ven un poco ya más los trajes confeccionados, son un poco ya los ensayos generales. Sí. Este es el traje. Y ese es el mantón del que hablaba, donde sacamos luego la gama de colores.
aquí ya ese vestido tiene menos vuelo que antes. Yo creo que ya. A ver, cositas así. Bueno, los mantones estos que utilizamos aquí se tiñeron, nos los tiñó María Calderón, que es otro mundo también que yo no conocía. O sea, tiene varias texturas y cada textura del mantón coge un tinte, pero vamos, que se podían teñir. Y luego, así para ir terminando, y ya que luego me preguntéis lo que queráis, el ambiente de trabajo para mí también es algo que considero súper importante. O sea, a mí lo que, en este espectáculo lo que más me costó, lo más difícil para mí fue tener el papel de director, ¿no? De pensar en el equipo, de pensar en plural, de estar al servicio de ellos, de que ellos estuvieran bien, que estuvieran contentos, que hubiera muy buena energía. Y yo me integré más tarde, o sea, estuve más preocupado en eso. Luego también era un tipo de ambiente pues, con mucha gente, música en directo, y para mí es importante, yo en este caso, como digamos como anfitrión, ¿no?, intentar mantener ese ambiente de trabajo. Tuve que saber un poco abandonarme, dejar de pensar en mí para pensar en lo que es un poco el trabajo de equipo. Y esto también es muy importante luego cuando se llega a un escenario o a los ensayos generales, que todos los nervios están a flor de piel, pues tanto entre artistas como entre técnicos. Es muy importante que siempre generar buen ambiente de trabajo, ¿no? Los ensayos generales, pues había que mirar muchas cosas, teníamos que tener muchísima paciencia, por ejemplo, con Gloria, para que pudiera hacer su trabajo a gusto, con los técnicos de sonido. Luego, sobre todo, que cada persona sepa también cuál es su labor, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho que las pruebas de sonido, si son hora y media o de 2 horas, se respeten, que haya un regidor que manipule esa prueba, que haya una hora de principio, haya una hora de final, haya buen ambiente entre artistas y técnicos, porque a veces los artistas con los técnicos de sonido, pues no, pues damos un poquito, que son muy pesados, los guitarristas son muy pesados, dame un poquito más de reverb por aquí, pues el técnico, pues es que este reverb no sé qué, no sé cuánto, pues es que yo me escucho un poquito, ya, pero es que la mesa no tiene este
Entonces ahí a veces ese mundo hay que saber entender tanto al artista como al técnico, ¿no? Con el material que trabaja el técnico, en cada teatro es un material diferente, por lo tanto el sonido va a ser diferente, pero sobre todo mantener la calma, ¿no? Con los maquinistas también en Viva, pues lo mismo, a mí me gusta sobre todo facilitar el trabajo y que la gente tenga confianza en el trabajo que hace. Yo tampoco soy una persona, por ejemplo, exigente. Sé que cada sitio tiene unas condiciones técnicas diferentes y delego en la profesionalidad que tiene, por ejemplo, cuando trabajo con Álvaro, delego mucho en su profesionalidad. Si no hay una luz que marque esto, él me lo va a resolver, o le digo, no te preocupes, sé dónde estamos, sé dónde trabajamos, y confío en el trabajo que tiene él, por ejemplo, de adaptar un espectáculo en unas condiciones u en otras, ¿no? Y eso es muy importante, que la relación sea una relación realmente entre técnicos y artistas, que haya relación, que haya conciencia, o sea, que trabajen, que todo el mundo trabaje a gusto, ¿no? A mí no me gusta mucho diferenciar el artista del técnico, porque creo que el artista tampoco llega a desarrollar bien su trabajo si no es con un buen equipo técnico detrás. Y me gusta darle esa importancia técnica a las personas que trabajan conmigo, porque creo que así es y que la tienen. Y esa confianza, y también me gusta que ellos tomen sus propias decisiones en casos determinados, porque tienes que saber delegar también en un equipo. Si tú vas a trabajar en un sitio donde no hay un cierto material, yo delego en lo que Álvaro me va a hacer, y tampoco soy una persona exigente en ese aspecto, ¿no? Es que esto no ha estado bien o esto no ha estado mal, ¿no? O sea, que lo más importante yo creo que es la confianza en la comunicación del artista y el bailarín, en este caso, del técnico y el bailarín. Y no sé qué más contar, yo creo que mejor... Perdón, ¿puedo ir al baño un momento? ¿Puedo ir al baño y hacemos la...? Perdón. Ya estamos. Perdón, ¿eh? Ahora más tranquilo. ¿Sí?
salí en shock total. Y esa es la conexión que hace, yo no sabía si era, para mí era bailadora, pero era bailador y esa fuerza que había ahí yo nunca salí emocional así. Entonces, yo es una pregunta que te iba a hacer en ese momento, si conociste de nada. Si sabes que un año después lo tendría aquí. Entonces te voy a preguntar, que era, ¿cómo conseguiste aunar esa energía de todo el grupo, de tanto de los cantadores, de los músicos, del iluminador, de todo, para transmitirlo de esa manera? Porque como era algo que necesitaba, una sensibilidad tan especial, me preguntaba qué dinámica habías conseguido para... Te lo vas comentando, tú ya lo has dicho, no te lo vas a preguntar igual, pero esa pregunta me vino y te la quería decir. Y luego quería hacer una pregunta concreta de iluminación. Que era cuánto valorabas tú con Gloria o con otros que trabajes, o con otras personas que trabajes, supieran de los palos flamencos, por ejemplo, que si lo dabas tú muy marcado, oye Gloria, en el número, en el minuto 3, 4, de no sé qué, o cuando cantabas tú tal, o le dices, no, cuando entre el taranto, es hasta tú, y cuando entre la, vamos con alegría, no sé qué. ¿Cómo valoras tú esa comunicación de que el iluminador sepa también el flamenco, el control de tu... Pues, bueno, concretamente, estos iluminadores tienen conciencia del flamenco, pero aún así, por ejemplo, el trabajo con Gloria, porque yo también he trabajado con Gloria dirigiendo para otro espectáculo, o sea que he tenido una relación con ella de que ella ha trabajado para mis producciones, pero los dos juntos hemos trabajado para otra producción. Y te digo esto porque, por ejemplo, yo me di cuenta que Gloria graba los ensayos y cuando está montando, cuando está grabando las luces, tiene el vídeo del ensayo grabado. Por lo tanto, lo tiene todo muy marcado, ¿no? Pero luego también es un entendimiento entre, ya independientemente de que sea una pieza, de que sea un taranto, o de que sea una soleá o tal, de que ella tenga conciencia del clima que se busca para esa ocasión, ¿no? Por ejemplo, en los finales, en bailes a lo mejor más tradicionales, los finales de los bailes con el técnico de iluminador que bájame la luz poquito a poco. Yo creo que el iluminador también tiene esa sensibilidad, ¿no? que va con el artista o a lo mejor con cualquier movimiento. Hay una especie de diálogo que yo creo que se transmite. Y luego aparte también pues el visionado, o sea, de trabajar con un vídeo de un ensayo general, que tú sabes lo que va a pasar, que sabes a lo mejor dónde va a haber una improvisación, que sabes cuál es el movimiento específico. Yo, por ejemplo, cuando trabajo, digo, el cierre, aunque no sepa de taranto, de soleá, yo siempre te voy a hacer esto. Entonces son pautas que yo también le doy a los iluminadores, o por ejemplo para el final de un oscuro, digo, aguántamelo hasta que yo suspire, digo, ahí ya puedes empezar a bajar de la manera que tú quieras. O sea que siempre buscamos pautas, ¿no? O sea, si yo sé que alguien tiene que hacer un trabajo muy concreto, intento también facilitárselo, no digo, cuando cierre me cierra. O sea, que esa persona también, independientemente sepa de flamenco o no, tenga una pauta, tenga una idea, pero tanto iluminador como maquinista como técnico. Por ejemplo, en Viva con los maquinistas hay unos telones que tienen que bajar en un determinado tiempo y en el ensayo se hace porque en cada teatro la vara tiene una medida diferente de bajar. Entonces yo intento que ellos estén tranquilos y se prueban. En el ensayo hacemos un paso que hay antes, digo, cuando nos estemos dando en la pierna, baja, si no ha funcionado, volvemos, repetimos, vamos a verlo un poquito antes, o sea que las personas estén cómodas también para hacer su trabajo. Y luego con respecto a Viva, es lo que te comentaba un poco antes, o sea, tuve que ponerme, cuando montas una cosa así, con tanta gente, con tantos solistas, con músicos, hay una parte en la que te tienes que abandonar un poco y entender los egos de cada uno, el mío también, porque todo el mundo tenemos nuestro ego y queremos aportar ahí y saber bien, o sea, demostrar esta cosa de demostrar, decir, no, yo sé hacer esto, pero yo te puedo hacer esto y te puedo hacer lo otro. Esa escucha como director fue una de las cosas también más difíciles, como de sí, yo te voy a escuchar a ti, pero yo tengo tan claro lo que quiero que cuando tú me lo pongas ya te daré yo la vuelta para decirte, digo, pues mira, pues no, lo vamos a hacer mejor así.
O sea, que saber luchar también con eso creo que es importante, ¿no? Y ser consciente de que en Viva lo que intenté es ser muy consciente o hacerle saber a la gente que es un trabajo de grupo, tanto musical como a nivel de interpretación, ¿no? Y yo creo que luego al final lo que se transmite en el escenario es lo que se vive durante el proceso de montaje, ¿no? Por eso es importante la unión desde el principio. Yo quería preguntar, imagino que para un bailador los zapatos es un elemento fundamental. Entonces, ¿hasta qué punto se confía en el figurinista para que haga el diseño también del calzado? O el calzado puede llegar un momento que incluso el propio bailador imponga su propio calzado para bailar. Claro, ese es uno de los temas más difícil, precisamente porque el calzado del bailador es un calzado específico, pero sí se termina diseñando, pero lo que pasa es que el diseñador, el figurinista, siempre se ha tenido que adaptar mucho, pues eso, que la punta a lo mejor tiene que ser redonda porque si no, no suena, que tiene que llevar chapas, que el diseño no puede tener 6 centímetros de tacón porque si no, no serviría. Entonces sí es una cosa que quizás sí limite más al diseñador. Pero bueno, siempre, yo en mi caso siempre he dejado que lo diseñen cuando ha tenido que ser necesario, pero sí es verdad que es un tema muy complicado porque para nosotros los zapatos es algo que también tenemos que hacer, que tienen que estar hechos, y sí es algo ahí que más complicado, pero sí se puede diseñar. Lo que pasa que creo que eso, que sería un diseño un poco limitado por la... Yo creo que el calzado antes que el vestuario. Por ejemplo, aquí en Viva el calzado se entregó muchísimo antes, que es un calzado normal, o sea, normal, digamos que lo es usado más por las mujeres, pero lleva, por ejemplo, no está tan arropado como el zapato, como la bota, sino que tiene más abertura, tiene los cordones y el pie está más suelto. Entonces sí, era una de las cosas que me preocupaba bastante porque si ya un calzado normal del flamenco tenemos que tenerlo un poco usado para sacarle el sonido, si era este calzado nuevo con esta abertura, estuvo mucho antes que el vestuario. Yo te quería preguntar una curiosidad sobre un espectáculo que hiciste, perdóname, no me acuerdo cómo se llama, ¿cuál de las cosas en el canal? Que hace una batalla con la lampa. Sí, baile de autor. Vale, me encantó, creo que hacía las primeras veces que veían bailar con batalla de cola en escena. Gracias también por eso, por generar esos referentes, que también es una pregunta que, bueno, luego se no lo encontramos. Pero te quería preguntar, porque ese espectáculo hasta el final se acababa como el telón del foro, como en un espacio así con agua, ¿sí? Yo me acuerdo de estar viéndolo y ver los micros realmente al lado de esas piscinitas que generaste y cómo practicaba aquello. Yo ahora como la sesión de producción que estoy estudiando, no paraba de pensar, Dios mío, esos micros, ¿qué les va a pasar? Yo como productora ahora que sé lo que va a un micro de esos, ¿cómo fue esa relación con sonido y producción en el teatro del canal para que pudiera respetar su propuesta artística y tener también cuidado con el equipo? Bueno, eso en verdad fue un trabajo más del técnico del sonido. Es verdad que lo viste en Madrid, ¿no? Sí. Es un trabajo que se hacía con agua y había micro de ambiente que lo recogía. Yo creo que o sea, yo también delego mucho la relación que tienen los técnicos con el teatro, ¿no? Yo hay cosas que ya no es que ni me entere, o sea, me entero de lo que me tengo que enterar, pero delego en el equipo. O sea, yo le digo al técnico de sonido, necesito esto, y yo a veces ni sabía que él ponía esos micros de ambiente para que recogiera el sonido. Luego sí, vamos, sé consciente de lo que llevo y de lo que no llevo. Pero que esa relación, si no hay ningún problema, si no me llega a mí, es que todo ha ido bien. O sea, ya viene, no, que aquí no se puede poner esto, que tal, bueno, pues vale, no pasa nada. Concretamente ahí me acuerdo que probamos un micro, yo llevaba ahí un micro inalámbrico que lo probamos ese día para ver que funcionaba, que era acuático, que funcionaba con el agua, y ese día lo llevaba puesto para esa función.
pero aún aparte cuando no lo hemos llevado, sí llevamos micro de ambiente. No hemos tenido mucho problema con esto. En algunos teatros sí que lo del agua sí nos han dicho, uy, pues tenéis que poner una moqueta porque no sé qué, pues ponemos la moqueta y... Pero eso es otro tema también, o sea, la relación que tienen los técnicos con el teatro también es importante, ¿no? Porque luego al final el artista dice, yo necesito esto, esto y lo otro, pero muchas veces no saben todo lo que cuesta negociar eso, o negociar una mesa de sonido, o negociar que no hay material suficiente de iluminación y tienen que alquilarlo, ¿no? Sí, bueno, mi pregunta era también un poco por ahí. Porque has contado que ha habido muchos cambios y cómo eso ha afectado también desde el área de producción que nos interesa, desde un presupuesto, cómo se ha ido gestionando, cómo se ha habido una figura de producción en Viva, cómo se ha gestionado todo eso. La figura de producción, si has estado tú, si ha habido alguien. En la producción, o sea, tengo una productora y en la que se encarga, pues digamos, o sea, en el tema de producción, nosotros yo intento partir desde la fantasía total y de no limitarme. O sea, yo, por ejemplo, cuando le digo a mi manager, somos 7 bailarines y 5 músicos, dice, ¿cómo? Digo, lo quiero hacer así. Digo, lo mismo estrenamos y fuera. Digo, pero yo es lo que quiero. Y es verdad que hay a veces sí hay luchas de... ¿Eres consciente de todas las personas que somos? ¿Sabes que si vamos a Estados Unidos son 18 billetes de avión y esto nos puede limitar el caché se va a subir un montón? Tal, digo, sí. Pero yo intento partir de no limitarme con ese tipo de cosas porque si no haría espectáculos comerciales para poder venderlos. Entonces es verdad que ahí sí hay como... Ahí ya te dices, ¿qué hago? Pero intento como obviarlo, ¿no? Y hacemos también como un trabajo de mesa, como un presupuesto, cuánto más o menos vamos a destinar para el diseño de vestuario, cuánto para el taller de vestuario, cuánto para el diseñador de luces. O sea, hacemos un cómputo de lo que nos podemos gastar o de lo que va a costar la producción para luego pedir la ayuda. Desgraciadamente, creo que habré cubierto 1 o 2 producciones con las ayudas o sea, que habré cubierto quiere decir que habré producido sin yo poner dinero. Porque luego es verdad que una vez te metes en la producción, pues un vestido más, porque no me gusta el que hay, pues un vestido más. ¿Sabes? Ya no... A mí tampoco me gusta no me gusta limitar la creatividad, ¿no? Y con mi manager pues también jugamos con... O sea, ella también me hace a veces ser consciente de... Por ejemplo, en Viva llevamos unas cortinas porque queríamos buscar un material que fuera opaco, pero que pudiéramos traspasar, y ahí Elisa Sanz nos dio un consejo, nos dijo, pues mira, pues podéis llevar esto. Y ella vio el cielo ganado, porque ellas también piensan en el tema de luego transportar todo eso a cualquier sitio. Por ejemplo, para nosotros todo lo que hacemos con Viva lo metemos en maleta, no llevamos fly case, y mi manager está súper feliz porque llevar un fly case supone un gasto extra importante para el caché. O sea que no sé si te contesta la pregunta o me he ido por otro sitio. Sí, me sigo encontrando. O sea, es algo que sigue estando ahí. Sí, pues en redes sociales pues ves el tipo como comentario, esto no es flamenco, a ver si os morís pronto. Hay gente que no va al teatro, que ya sabe lo que va a ver y no va al teatro. O sea que sí, es algo que está... Nos falta por avanzar. Hay en algunos países que ni siquiera podemos ir con este espectáculo.
Play con el Alibotet, que le propusieran un espectáculo en el que se interpretaran estas artes, 10 flamenco, dirías que sí. ¿Cómo? ¿Un espectáculo? Si te propusieran un espectáculo, o relacionar un espectáculo en el que se entremezclaran circo y danza, ¿te gustaría? Ah, me encantaría. Pues imagínate si ya leche. Me encantaría. No os preocupéis. No, bueno, quería preguntar, sí, es un poco por lo que va, y agradeciéndote que hayas entrado en este terreno de todo el mundo flamenco. No soy muy conocedor del mundo, pero sí de la música flamenca, no tanto de la danza, y se está entrando mucho más en una realidad no binaria, en una realidad queer, en una realidad la música sobre todo. ¿Tienes que ahora la danza? Flamenco, la danza, le falta mucho, o algo, ¿crees que está en ese camino? Estás abriendo camino con esto, pero ya no de representar realidades no binarias en escena. Sí, yo creo que el flamenco en este aspecto sí va tarde. O sea, ten en cuenta que en el mundo contemporáneo pues ya no hay esta división a lo mejor de sexo o de estética, sino simplemente la danza contemporánea es algo que está más actual. Y es verdad que en el flamenco... ¿no? Y es una de las cosas que, bueno, pues con las que sí es verdad que me he encontrado desde que ya me puse la bata de cola. Había gente que lo interpretaba como, o sea, le chocaba a la gente, al mundo que me pusiera una bata de cola sin que hubiera una dramaturgia, ¿no? Sin que hubiera una historia que contar, no. No es carnaval, me pongo una bata de cola, pero no me tengo que justificar que hoy son los carnavales para ponérmela y me la voy a seguir poniendo. O sea, que no es algo que tampoco pertenezca a un espectáculo concreto de ¡ay, ahí es donde saca la bata de cola! No, me la voy a poner siempre y cuando quiera. Y yo creo que lo de Viva también, para mí, o sea, para mí es una opción estética. Yo cuando empecé con Viva me costaba mucho verbalizar. Y me sigue costando porque yo al principio decía, pues voy a hacer un espectáculo de estas características. Y la gente decía, ¡ay, qué arte, qué risa! Y a mí me daba coraje, o sea, porque yo era una cosa que yo abordaba con total honestidad, sinceridad y desde una parte muy nostálgica de mi infancia. Y a veces me cuestionaban, pero bueno, entonces, ¿qué soy? ¿Queer o drag queer o unos términos que yo ni siquiera conocía? Y me costaba mucho porque... yo sigo siendo Manuel, o sea, simplemente soy Manuel, quiero tener una opción estética siempre y cuando a mí me dé la gana, o sea, no es que, no sé cómo explicarme, o sea, no pertenezco ni... creo que la sociedad cuando no te ubica en un grupo, en una comunidad, se incomoda y entonces ya, pero tú qué eres, pero tú eres esto, tú eres lo otro, entonces yo me perdía, o sea, era como más sencillo. Digo, yo soy un niño que estaba en un cuarto que se quería poner un traje y se quería maquillar, ¿eso qué nombre tiene? ¿Sabes? Ya está, y es una opción que para mí seguirá existiendo y lo sé, y seguirá haciéndolo porque me gusta y ya está. Gracias a vosotros.